Hoy voy a utilizar uno de los materiales más versátiles que hay para crear distintas manualidades y proyectos. La goma eva. Es un material muy fácil de conseguir y muy barato, con el que podemos realizar un sinfín de creaciones. En el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros algunos de los usos que le podemos dar a este material. Voy a comenzar con algo muy sencillo, pero puede ser muy útil. Comenzaré cortando un cuadrado con la medida necesaria. Lo enrollo en forma de cilindro y lo pego con superglue. Uno de los extremos lo tapo y recorto el sobrante. Para hacerle un tapón a nuestro estuche voy a utilizar una lámina de color azul. Corté una tira con el ancho que quiero que tenga y lo enrollé sobre el estuche cilíndrico para saber la medida a la que la tengo que cortar. Lo pego y le hago una tapa exactamente como en la pieza anterior. Para que sea mucho más fácil abrir el estuche, le haré una asa con una tira de goma eva. Podemos utilizar diferentes pegamentos para adherir la goma, pero el superglue es el que elijo porque pega al instante y me ahorro el estar sujetando las piezas y esperas. Además creo que es lo que mejor funciona. Es casi imposible despegar una parte ya unida, antes la romperías. Ahora, para darle un toque molón a mi portalápices, pintaré algunos detalles con unos marcadores de pintura. Y ya tengo un portalápices personalizado, original y sobre todo muy barato y fácil de hacer. Haz el tuyo con tus propios diseños a tu gusto. Puedes hacer diferentes formas y darle diferentes usos. Como siempre digo, toma la idea y dale tu toque personal. No tienes que hacerlo como yo, al pie de la letra. Le añadiremos un poco de dificultad a la siguiente manualidad, pero solo un poco. Verás lo fácil que resulta hacer tus propios juguetes o figuras articuladas. Empezaré haciendo la cabeza y el torso. Enrollaré un pedazo rectangular de goma eva en forma semicónica y lo fijo. Este tipo de figuras tienen formas muy simples y sencillas de hacer. La gracia está en los detalles que le añadiremos al final. Son láminas planas y no se pueden modelar, así que deben ser simples diseños, pero no por ser simples dejan de molar mucho. Mira cómo chafo un poco el torso antes de pegarlo a la base, así quedará el cuerpo más plano y no tan redondeado. Con un cúter hago un agujero en el centro para unir la cabeza. He pegado un cilindro o tubo en el interior de la cabeza. Este hace la acción de mirar hacia arriba o hacia abajo, que uniré con una tira a la articulación que une la cabeza con el torso. Es muy difícil explicarlo con palabras, es mejor que lo veas tú mismo. Una de las propiedades que tiene este material es que es muy ligero y pesa muy poco. Incluso podríamos pegar dos láminas para que sea más rígido el material y seguiría siendo ligera nuestra figura. Esto hace que las articulaciones no necesiten demasiada presión para no perder la posición que queremos darle. El mismo contacto de goma con goma hace que frene y quede fija la postura. Esto sería mucho más difícil si lo hiciéramos con papel o cartón, que resbala mucho más. Aunque estas láminas no se pueden modelar, sí se les puede dar forma aplicándoles calor. Ahora terminaré de añadir detalles a la figura y le pintaré algunas partes con los rotuladores de pintura. No hace falta usar estos rotuladores, puedes utilizar pintura acrílica y un pincel. Además de ser una figura o muñeco decorativo, podríamos darle varias funciones, como por ejemplo para guardar cosas en las partes desmontables como en los pies,
o hacerla más grande y usarla como una piñata. Bueno, a ti se te ocurrirán muchas más ideas seguro. Bueno, ya se ha quedado esta figura improvisada. Parece un monstruo japonés. Como ves, ha sido muy rápido y fácil hacerlo, y me ha gustado mucho el resultado. Además de esto que hemos visto, se le pueden dar muchos más usos, como por ejemplo para crear dioramas o escenarios. Es muy fácil marcar formas en las láminas usando una herramienta presionando. Se pueden crear diferentes texturas como alicatados, madera, muros de ladrillo y muchas otras formas. Todo en un material ya sólido y en lámina. También se puede adherir sobre cualquier otro material. Yo voy a enseñar algunos ejemplos de cómo queda solo con goma eva, sin base rígida. Para pintar sobre la goma eva utilizo acrílicas base al agua. Aunque se pueden usar otros materiales, este es el más resistente y con el que mejores resultados se obtiene. Además, la pintura le proporcionará resistencia y solidez. Para conseguir un efecto brillante de alicatado podemos aplicar barniz. Se pueden hacer diferentes piezas y complementos para nuestras figuras o para un disfraz. Esto es solo un pequeño listado de posibilidades que nos ofrece este material. Seguramente durante el vídeo se te han ocurrido muchas más. A mí también, pero no quiero alargar más el vídeo y lo dejaré para una posible segunda parte. Como ves, queda muy bien para recrear escenarios o hacer dioramas. Lo mismo para los complementos. Este material me resulta muy útil para crear cualquier tipo de manualidad. Su precio económico y fácil de encontrar. Su ligereza y flexibilidad. Y lo suficientemente resistente. A ver, si te empeñas en romperlo, romperás hasta algo hecho de piedra. Y bueno, hasta aquí con el vídeo de hoy. Espero que te hayan gustado las manualidades y que te hayas entretenido un rato. Seguro que has podido sacar alguna idea de lo visto y la puedes mejorar. Un saludo y hasta un próximo vídeo.